Tema del día, Luis. Pues mira, Albert. Pongamos en situación el tema del día. Hoy lo que vamos a hablar es de esas cositas que puedes poner en tu presupuesto. Porque quizás tú ahora tienes un presupuesto muy cuco, muy money. Pero ojo, se puede improvement siempre. Efectivamente. De hecho, Albert, en el capítulo de hoy vamos a ver qué elementos tienes que tener sí o sí Correcto. para mejorar tu propuesta para cerrar clientes. ¿Podría decirse que vamos a hablar de los 10 elementos definitivos? Puede ser. Eso sería quizá demasiado clickbait. Pero bueno, yo, Albert, el planteamiento que he tenido, he cogido varias propuestas porque a lo largo del tiempo he tenido varios tipos de propuestas y he sacado las cosas que creo que son más importantes de cada una, que la mayoría se mantienen, hay algunas que he ido añadiendo, y también me ha servido para hacer repaso y darme cuenta de cosas que quizás debería de añadir. ¿Te puedo contar una anécdota de mis primeras propuestas cómo eran? Oh, por favor. Cuando yo salí con primeras de freelance, esto lo cuento como anécdota ya porque me hace gracia ahora. Claro, te contactaba un cliente para trabajar contigo. ¿Mi mentalidad cuál era? ¿Tú quieres trabajar conmigo? Pues ya está. Pues Yo enviaba un Word. Literal, un Word en PDF escrito del rollo. Que tampoco le tengo que explicar mucho. ¿Quiere trabajar conmigo? Pues estos son mis tarifas y esto es lo que haría yo. Claro, yo ahora veo eso y digo... Hostias. Piensas que Lo que hemos entrañable. recorrido, ¿eh? Qué entrañable el Albert de... Y cerraba clientes así, ¿eh? Pero sí, mi mentalidad es esa. Ahora realmente, bueno, han mejorado. Luis, si quieres empieza tú Vale. y me voy metiendo. Yo si quieres te cuento los elementos, Cuéntame. te vas metiendo y si luego falta cualquier cosa, pues la vamos añadiendo. Y luego también tengo una pequeña conclusión. Entonces, bueno, os cuento. Errores más habituales, que acabas de describir muy bien un error habitual, que es el no tener un objetivo claro, no diferenciarte, el no intentar aportar un mínimo de métricas, llámalo métricas, llámalo autoridad, llámalo generador de confianza. Entonces, al final una propuesta es un camino que va a recorrer un cliente para decidir si trabaja contigo o no. Obviamente, la percepción que tenga del presupuesto también va a estar influido por los acontecimientos que hay alrededor, por cómo te haya conocido, por cómo haya hablado contigo. Entonces, cuanto menos conocimiento tenga, cuanto menos confianza tenga en ti, porque no haya dado tiempo a generarse, por ejemplo, pues más currada debe estar preparada la propuesta, ¿vale? Bajo mi humilde punto de vista. Y 10 elementos voy a repasar un poquito como en orden, ¿vale? A mí siempre me gusta tener una portada profesional. Y para mí la portada no tiene que tener fotos, no tiene que ser, o sea, no tiene que ser algo que me... ¿Cómo te iba a decir? Que me eclipse. No. Puede ser fondo blanco perfectamente. Pero sí que me es importante, sí que me parece interesante poner el nombre del cliente, poner la fecha, y esta fecha va a ser importante en el futuro, y el logotipo de la empresa. Hay gente que dice que pone el logotipo de su empresa. A mí me gusta poner el logotipo de la empresa con la que voy a trabajar. Sí. Porque me parece que muestra lo primero que has tenido. Es como lo típico, la típica entrevista de trabajo de ¿qué sabes de la empresa? Ah, nada. Pues hostia, tío, cúrrate prepárate un poquito las cosas. Entonces, la portada, para mí, con que tenga estos elementos es más que suficiente. No se necesita tal. Vale. El primer punto, me gusta meter los antecedentes y el contexto. Si has tenido una reunión previa o has hecho una mínima investigación, decir, oye, esta es la situación. O, mira, el problema con el que te has presentado es este. Pues que no estás captando leads, que los leads que estás captando te parece que están siendo demasiado caros, que no estás vendiendo lo suficiente, que quieres aumentar la facturación. O sea, el problema que quiere tu cliente, dejarlo claro. Este es un punto que a mí me gusta para que el usuario se sienta identificado y para que tú veáis el punto de partida y quede fijo ahí. Este es el punto en el que partimos. 100% Vale. de acuerdo de momento. Y encima seguimos en el mismo orden. Genial. ¿Y cuál es el reto? O sea, oye, este es el antecedente, este es el contexto. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora? Oye, pues que no estamos consiguiendo leads. Vale, pues. Y lo que queremos es conseguir leads. Que pasamos al siguiente punto, que sería un objetivo concreto y medible. O sea, en la parte de arriba enmarcamos lo que queremos y lo concretamos en la parte de abajo. Objetivo concreto y medible. Oye, pues aumentar leads cualificados un 30% en 3 meses. Esto quizás sea demasiado exacto. A mí tampoco me gusta
dar unas previsiones, sobre todo cuando no tengo datos previos. Pero sí que me gusta cuantificar, o sea, decir, oye, aumentar la cantidad de leads cualificados. Y sí, quizá no te pondría un 30% en 3 meses, pero quizás sí te diría en un 30% o igual sí que te diría en 3 meses. Quiero decir, no me pillaría con una promesa que creo que es difícil, pero sí cuantificaría el, oye, queremos conseguir más y queremos conseguir aproximadamente esta cantidad. Pero sí, para mí esto serviría como para marcar un marco de referencia. Es decir, esto es lo que... Yo aquí añadir que si pongo números, normalmente siempre hay un disclosure. ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gusta? Que es que sobre el tema de los números que muestro son aproximaciones, pero no se aseguran que serán cumplidos. O sea, no me acuerdo cuál era la frase literal, pero es para que no te venga un cliente y diga, no, pero tú me dijiste esto literalmente. Como le explicas todo de, oye, si hacemos esto, hacemos lo otro, todo esto queda en números. Que por eso ahora hablaremos de la forma de presentar esto también. Que si tú presentas solo esa imagen, ojo. Claro, yo aquí no suelo poner, o sea, dejo bien claro que este es el objetivo. Correcto. Claro, porque generalmente cuando se pone el objetivo es porque has tenido una reunión previa, o más o menos es lo que quiere el cliente, y ahí ya has sabido parar los pies en el caso de que se haya ido de madre. Correcto. Entonces yo aquí pongo el objetivo hablado y que se cree que es alcanzable. Pero, o sea, no pongo el disclaimer, pero se entiende, o sea, se entiende porque se pone que es un objetivo, no una promesa de vas a conseguir esto. Vale. Pasaríamos a la estrategia global y la justificación. A mí me gusta explicar, como yo suelo ofrecer principalmente dos servicios que son la gestión a través de Google y la gestión a través de Meta, me gusta explicar el por qué. Que realmente aquí aunque se hable de plataformas, a veces depende de cómo haya hablado con el cliente, lo hago a través de plataformas o a través de captación de demanda, generación de demanda. ¿Sabes? A veces digo, oye, vamos a trabajar Google porque hay demanda activa. Correcto. Vamos a trabajar Meta porque hay que generar esa demanda y Meta en este caso me parece el canal más adecuado. O si es Google porque se puede hacer a través de YouTube, porque la fortaleza del cliente es que tiene un canal de YouTube, por ejemplo, pues oye, vamos a generar demanda, pero tal. Entonces aquí es un poco para mí es el por qué esa plataforma y por qué esa inversión. Y el porqué de la inversión, lo primero, aquí vuelve a ser un aproximado y la recomendación de la inversión. Yo aquí no me pillo las manos en cuanto a si es validación, digo que es validación y que se va a invertir lo que se ha acordado para validación. Y cuando ya hay una previa, se ha hablado con el cliente y se dice, oye, se va a invertir esto porque es lo previamente hablado con el cliente. Generalmente, cuando tengo que dar una estimación, la doy antes de hacer el presupuesto, o si la doy en el presupuesto, justifico en, oye, pues hacemos esto porque es validación y considero que con esto se puede validar. O estamos invirtiendo esto porque es lo que se estaba invirtiendo antes, vamos a ver cómo se mantienen los números con los otros cambios y luego ya pasaremos a hacer modificaciones. Yo aquí, no sé si es cambio o lo que suelo hacer es, a la vez de que le digo, oye, haremos una estrategia más pull o una más push y utilizaremos esta plataforma para cada una de ellas, aparte de eso, le digo en cuál priorizaremos antes. Porque muchas veces el problema es que se piensan que las vamos a abrir todas a la vez. Y yo les digo, no, vamos a empezar por esta y si esta la hacemos bien y de esta estamos cumpliendo objetivos, es cuando nos moveremos a esta. Pero que vean que hay un plan de crecimiento. Que vean que no es que solo vamos a hacer una plataforma y ya está, sino que vean que hay como, oye, cuando tengamos Meta ya pasaremos a Google y cuando tengamos las dos ya pasaremos a X. Genial. Yo aquí el disclaimer que suelo hacer es el de la inversión. El de aquí suelo decir que el coste que va a estar hablado, o sea, una cosa es el coste del servicio, y, o sea, que avisando de que aquí el dinero de inversión es el que se propone y que es el dinero de la inversión, no es el coste del servicio. Correcto, sí. Vale, luego acciones concretas y metodología. Aquí intento encuadrar lo que incluye el servicio, ¿vale? Nunca es 100%... ¿Cómo decirte? Nunca es 100% definible, ¿vale? Correcto. Porque quiero decir, una revisión de guión no te lo voy a meter, o sea, igual sí que debería de meterlo, pero hay cosas que van surgiendo, o sea, que no se me ocurren meter en el momento, pero que luego haces, ¿sabes? Es en plan, yo qué sé, si te tengo que instalar un Clarity para ver igual lo hago, o sea, igual no tengo un coste adicional, igual sí debería de meterlos. Depende. Yo sí considero que sirve para que mejoren las campañas y es una acción que, pues,
que es un mes que digo, oye, pues no he tenido mucha carga de trabajo y lo puedo meter, pues lo meto, ¿sabes? Pero eso. Y acciones concretas y metodología y un poco la manera de trabajar. Esto, en los presupuestos que hago ahora, que son un poco más visuales, me gusta hacer el caminito. Y como una especie de, bueno, de lo que se junta con lo siguiente, que es como el cronograma del proyecto, ¿vale? Pero me gusta explicar oye, cuál es el paso a paso para que a todos nos quede claro un poco lo que tú decías de, oye, pero avisar de que primero se va a abrir esta y luego esta, pues aquí es un poco parecido, en plan de, oye, primero se dan accesos, primero se hace la medición, cuando ya está la medición, ya están los anuncios preparados, ya está todo, ahora es cuando se sale la campaña. O sea, aquí es un poco también el explicar esa metodología de trabajo. El cronograma del proyecto es, cuando lo hacía más en formato texto, es simplemente explicarlo, el decir, oye, pues el servicio comienza, lo podemos comenzar a partir de tal fecha y empezaremos por esto y seguiremos por lo otro. Y ahora lo que te digo que lo suelo hacer un poquito más visual. Sí, yo lo que suelo hacer es como un diagrama de Gantt. ¿Un diagrama de Gantt se llama? ¿O me estoy dando un triplazo? Te estás tirando un triplazo, ¿eh? No, es diagrama de Gantt. Seguro que es diagrama pues de Gantt. no puede ser, sí. Sí, hostia, qué bueno soy, ¿eh? Qué juego tengo de palabras. Diagrama de Gantt, pero y te pones a... Hago un diagrama de Gantt y lo que suelo poner a la izquierda es en la fase en la que estamos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, cuánto va a durar. A mí, normalmente, para los inicios me gusta empezar como por semanas y después los últimos meses. Y después lo que hago es, a la derecha es una explicación de lo que va a ocurrir esa primera fase, esa segunda fase, esa tercera fase. Yo antes lo hacía en texto puro. Realmente lo hago así porque en una diapositiva cabe todo. Entonces, utilizo eso, un diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt. Vale. Pasaríamos a los KPIs y la forma de medición. Aquí es donde me gusta lo que digo siempre de las conversiones, dejarlas claritas. Decir, oye, la manera que vamos a tener de cuantificar el objetivo, imagínate de leads, va a ser de leads, va a ser de coste por lead, va a ser, o sea, el objetivo es para que luego no suceda la mítica de, oye, es que el coste por lead es tal, ya, pero las ventas, ya, bueno, pero es que si estamos hablando de campaña de leads, es campaña de leads, si estamos hablando de ventas, es de ventas, o oye, se están consiguiendo los leads, ya, pero el CTR está muy bajo, el CTR me da igual, lo que quiero es, ¿sabes? Entonces, aquí para mí es el momento de decir, oye, esto es la métrica a la que vamos a dar importancia, para que el día de mañana no se virtualice. Correcto. Pasaríamos a la inversión y desglose detallado. O sea, aquí ya es cuando meto mis honorarios. Repito, la inversión publicitaria y lo dejo bastante claro. Esta sería como la parte pura de presupuesto, ¿no? Como la hoja en la que ves de este servicio, este dinero. Y aquí suelo meter tanto la parte de gestión de campañas como, cuando lo hay, hacer una landing page, hacer una medición. O sea, cuando son cosas, o sea, las cosas que no son el core, no las explico tanto. Las meto aquí y simplemente las enuncio. Que es una cosa que quizá debería de mejorar y para darles valor, dedicarles como su propia sección y desarrollarla. Pero generalmente lo que hago es que, como ya cuando he hablado, pues ya he explicado que hay que hacer una medición, he explicado que hay que hacer unos anuncios y generalmente es en plan de, sí, pues inclúyemelo, pues como mi manera de inclúyemelo es dejarlo aquí reflejado, pero quizás podría mejorarlo dándole su propio espacio. Y por último, la parte de condiciones, permanencia, pues un poquito oye, el pago se va a realizar en tal fecha, la permanencia es esta y poquito más. Y aquí últimamente ya añadí también la forma de contacto y un poco las condiciones de trabajo. Sí. ¿Sabes? Que eso no lo... está muchos años sin hacerlo. Y es algo que os recomiendo hacer desde el principio a todos. Sí, yo es algo que, bueno, ahora lo comentaré, pero es algo que hay una sección exclusiva de contacto. Vale. Y por último, la llamada a la acción final, una página, es el CTA final, igual que en los anuncios siempre metemos el CTA de cuál es la siguiente acción que tiene que hacer el usuario, pues lo mismo aquí. Oye, ¿quieres empezar el próximo lunes o quieres empezar el próximo mes? Confírmame para poder preparar el contrato. Vale, un punto. En las garantías, condiciones y permanencia también pongo la validez. Y por eso lo que decía al principio, cierro el cliffhanger. Es guiño al capítulo de la semana pasada. Al principio pongo la fecha de cuándo se hizo el presupuesto para aquí poner que la validez es de 1 mes, 2 meses o 3 meses. ¿Para qué? Si a partir de ahí vuelve ese cliente que os contactó y que no volvisteis a saber nada y ahora está de repente interesado otra vez
en activar las campañas, que le digáis, oye, pues sí, podemos seguir con el presupuesto, Pero- o oye, ha pasado el tiempo, mis servicios ahora tienen otro coste, o las condiciones han cambiado, con lo cual este presupuesto ya no es válido. ¿Vale? Entonces, ese punto me parecía importante remarcarlo. Y eso, confirmarme para firmar el contrato y próximo paso, pues firmar el contrato y ya empezaría la fase de onboarding, que tenemos ya capítulos también hablando de onboarding. Ahora soy yo el que se está tirando el triple, Albert, pero creo que sí que tenemos capítulo Correcto, de... tenemos capítulo de onboarding. Vale. Vale, y Albert, yo aquí ya pasaría a errores que he visto y posibles mejoras, así que si quieres, si tú tienes algo más de como de Vale. lo que es el core. Vale. Sí. Tema de presentación de quién eres, qué has hecho, con qué clientes has trabajado. Eso, yo por ejemplo lo pongo, pero lo pongo al final del todo, nunca al principio, porque hay gente que lo pone al principio y es como, pues si lo importante no eres tú. O sea, ya esa parte es lo de menos, pero si quieres ponerla, que está guay, porque si tienes nombres, sobre todo nombres de marcas de sectores relacionados o del mismo, si son de leads, de generación de leads, si son de commerce, todos esos logos, pero ponerlo al final siempre. No lo pongáis al principio. Porque al principio el cliente quiere ver lo suyo, que hay de lo mío. Entonces, Claro. esa parte para el final. Yo esa parte la tengo como pendiente, porque es cierto, Albert, que yo tengo, creo que tengo bastantes casos de éxitos, pero la verdad es que no sé cómo trasladarlos a la propuesta, fíjate. Pues allí, por ejemplo, podrías poner tal e-commerce y pinceladitas, ¿sabes? Sí, ¿no? De conseguimos ROAS tal o pasar de ROAS tal a ROAS tal en tantos meses, ¿sabes? Ya. Es que Cosas- me mola mucho el tema de las capturitas, pero yo no sé cómo hace la gente para poner las capturitas. Hay veces que no pones logo o lo Claro. hablas con el cliente porque los logos tampoco hay Todos los clientes que no quieren clientes. que su logo aparezca. Sí. Entonces, yo pongo el logo, pero pongo en rima censored, censurado. Y no se ve el logo, pero hay algo. Ah, qué bueno. El diagrama de Gantt, que ya lo hemos hablado para esa época. Yo tengo una sección de preguntas frecuentes. Anda. Cuando me encuentro típicas preguntas frecuentes, mira, aquí tengo un presupuesto mío. Ahora os voy a dejar, o sea, típicas preguntas frecuentes de, oye, ¿cuándo tengo que hacer los pagos? ¿Entra el tema de hacer landings o no hacer landings? Cosas así, todo esto lo pongo en preguntas frecuentes. Una sección exclusiva solo para eso. Intento no hacer presentaciones ultra largas. Es más, cada vez que tengo un cliente nuevo, una de mis misiones es a ver si puedo reducir algún slide. Porque claro, al final, si le enviáis una presentación de 700 páginas, el cliente no se las va a ver. Entonces, cada vez intentar comprimirlo un poco más. Es como el reto que me pongo. Hay muchas veces que digo, es que no puedo quitar nada porque todo es importante, pero me pongo con esa misión. Es decir, lo puedo hacer más fácil para el cliente. Después, una cosa en tema de presentaciones, lo que no hago cero es enviar la presentación y que la lea el cliente, eso lo hago cero. Pero lo hago de dos formas, es cierto. Si el cliente es grande e importante o la presentación es rara, le hago un videollamada. Si la presentación es un cliente estándar, ¿vale? Que no requiere. O sea, que no hay muchas historias que explicar, o que tú ya sabes que no va a haber preguntas raras, lo que hago es hacer la presentación, pero en grabada, ¿vale? Yo me grabo la pantalla y voy explicando, salgo yo en la pantalla y voy explicando, oye, aquí esto es por esto tal cual. A mí las dos formas me funcionan, la grabada también me funciona. ¿Vale? Y muchas veces en periodos de pico que tienes que hacer las presentaciones, porque una cosa está clara, la presentación la tienes que intentar hacer lo más rápido posible, porque el cliente está caliente. Entonces, no digas, oye, vamos a cerrar con un cliente y te estés 3 semanas para hacerle una presentación. Entonces, yo si veo que no voy a poder hacer videollamada ni nada, lo que hago es grabarme en vídeo y enviárselo todo. A mí ningún cliente se me ha quejado, no he cerrado menos propuestas por hacerlo así. Después, dos cosas importantes es, uno, añadir cómo te podrán contactar. Yo lo que tengo puesto es, oye, la vía habitual de contacto es Slack, email, lo que sea. Y la vía urgente es mi teléfono. Pero hay una vía estándar. Pero. Y de momento he tenido la gran suerte que los clientes siempre me han respetado el teléfono. O sea, quizás he tenido la suerte, pero me han respetado. Es más, hubo uno que era un cliente que me empezó a llamar mucho y él mismo me lo dijo. Dice,
debes pensar que soy el peor cliente del mundo. Pero te estoy llamando tanto para acabar de asegurarnos que todo está bien al principio y después verás que no te llamaré más. Oye, lo ha cumplido. Y de hecho, mira, yo eso se lo digo muchas veces a mis clientes, ¿eh? Le digo, yo al principio voy a ser un pesado, pero luego mi idea es que os olvidéis de mí. Correcto. Pero yo lo hago vía email, soy muy pesado con los mails. Pero al cliente me empezó a llamar y yo creo que ya me notó un poco así de que tantas llamadas y él me lo dijo, dice, ya verás cómo... Y es verdad que ahora no suele llamar porque las cosas están yendo bien. Y por último, una cosa que esto lo aprendí de la presentación de un compañero y que después pensando hubo una persona que conozco que me dijo una vez, oye, si tú igualmente lo vas a ofrecer, ofrécelo como bonus, porque incrementas el valor percibido. Entonces, pon bonus en tu presentación. Por ejemplo, tú en todos los clientes añades scripts. Todos. Añades el script de seguridad, añades scripts. Oye, no hay detalles que lo hagan. ¿Por qué no lo presentas como un bonus? Oye, yo a todos los clientes, por ejemplo, le hago dashboards. Que a mí realmente no me cuesta tiempo hacerlos, porque como expliqué hace unos días en cuestión de dashboards y todo, es duplicar. Y si es Google, es duplicar y apretar un botón. Pero yo se lo voy a ofrecer al cliente y no hay mucha gente que le ofrezca dashboards al cliente. Se lo ofrezco también como bonus dentro de la presentación. Entonces, haberlo separado, antes eso eran 2 puntitos más en todo lo que iba a recibir. Ahora tienen su propia slide. Entonces, es algo que, si queréis hacer, yo lo he hecho y... A mí el tema de bonus, o sea, yo aquí siempre aplico pues igual que en los infoproductos, la urgencia, escasez, o sea, suelo avisar de que el contrato, Vale, el espera. presupuesto tiene un cierre para que lo limites en el tiempo y suelo añadir unos bonus que también aumenten lo que tú dices, el valor percibido. Correcto, pero estos bonus no es bonus si lo contratas el primer día, ¿eh? O sea, es como tienen su sección aparte para darle importancia. Pero De, oye, pero ya es además un de bonus. todo lo que... Es un bonus diferenciado. Correcto. Pues mira, ya te propongo que igual que has añadido estos bonus, podrías también decir, oye, si me interesa cerrar a este cliente, le puedo proponer un bonus de acción rápida, que ese sí que esté dispuesto si se hace el cierre en un periodo que creas que es concreto y hacerlo con él. Pero debería pensar qué bonus es ese. Claro. Cuando te hagas un ratito. Ahora en verano, cuando tus clientes se cojan vacaciones, que no va a ser en agosto. No me han cogido. Es más, a uno que tengo reunión mañana por la tarde y creo que escucha el podcast, quiero que me explique el por qué. Porque si es por lo que yo creo, que es que las cosas están yendo muy bien, me va a molar a saco. Hostia, no cogerte vacaciones porque la... De joderle a un cliente las vacaciones porque las cosas van bien, me encantaría que me dijera eso. Hostias. De cómo hemos crecido, porque sé que han crecido desde que lo estoy llevando. Pues ahora tenemos que contratar. Ahora, claro, somos más plantilla y me puedo permitir yo irme, pero la empresa sigue. Ojalá Claro. me diga eso, ¿eh? La vida sigue. Vale, Albert, pues si te parece pasamos a los errores ya para cerrar un poquito, errores y consejos prácticos. Mira, pues de errores, propuestas demasiado técnicas sin lenguaje persuasivo, o sea, lo técnico es para hablar con un compañero, no para hablar con un cliente. Entonces, el lenguaje animo a bajarlo a tierra y meterle un poco, pues, digo lenguaje persuasivo, pero me refiero a lo que acabamos de hablar, ¿no? De utilizar, pues, las estrategias de tomar acción. O sea, para mí, cuando digo lo de que pongo el cierre o sea, el cierre de la caducidad, por decirlo de alguna manera, es para invitarte a tomar acción, porque muchas veces hay algo que lo queremos consumir, pero que si no nos ponen este deadline, no tomamos acción. Entonces, yo lo considero como motivador de acción. Entonces, os invito a utilizar todo esto para que las propuestas sean más efectivas. Por otra parte, no explicar el porqué detrás de cada acción. Muchas veces es importante, si le dices al cliente, es que tienes que hacer esto y esto, el cliente va a decir, hostias, es que si me estás diciendo que haga todo esto, pues ¿para qué te contrato a ti? Entonces es interesante decirle, imagínate, me tienes que dar los accesos porque si no me das los accesos, no puedo generar las cosas. Necesito que me des la URL del producto nuevo, porque si no tengo información sobre el producto nuevo, no puedo redactar los anuncios del producto nuevo. Pero una pregunta, Luis, ¿esto de los accesos que me tienen que dar, lo pones en la presentación inicial? No, esto para mí es fase del onboarding. Vale, pero es un ejemplo. Vale, es un perdón. O sea, es un ejemplo, pero sí, habría que traerlo. Vale. No explicar el porqué detrás de cada acción. No reforzar la percepción de valor, lo típico que hacemos en los anuncios, todos los media buyers, pues hablar más de los beneficios que de las tareas. Hay que pintárselo
bonito. Quiero decir, si hay muchas cosas, pues mejor decir el beneficio que el vas a tener que hacer esto. O sea, más que hablar de lo que van a tener que hacer, de lo que van a conseguir al hacerlo. Y ahora, como consejos que me aplico a mí mismo porque son cosas en las que tengo que mejorar, son, por una parte, incluir casos de éxito breves, que es cierto que lo que te digo, que tengo casos y a veces me da rabia porque digo, joder, si mañana dejo de trabajar con el cliente, pierdo la posibilidad de hacer una captura y tal. Sí, lo puedo narrar, pero como que pierde fuelle. Entonces me falta encontrar esa manera de quizás hacerlo más visual, que una forma es la que me has dicho, ¿no? De blurrear un poquito una parte y de acompañarlo con un poquito el contexto. Por otra parte, una cosa que hacía en texto, pero que no he hecho cuando lo estoy haciendo ahora más visual, es añadir un índice y unas secciones concretas, que eso creo que también puede aumentar la percepción. Yo lo tengo. El entregarlo como un libro, creo que puede estar guay para que así el cliente, si el día de mañana tiene que recurrir, lo tengo. Es un poco como de, joder, ¿sabes? Qué bien se ha hecho esto. Y luego los bonus opcionales, que lo has comentado tú, pero yo lo tenía aquí puesto como invitador. Invitador. Sí, Albert, tengo la cabeza. Hoy no he parado. Así que nada, Albert, pues esto es un poquito todo lo que traigo. Si hay algún consejo que nos ha faltado, si tenéis algún tip, algún hack. Albert, yo te puedo dar un hack, si quieres. Un hidden secret. Que va a dejar de ser hidden en el momento en el que cuente el secret. Vale. Hay una. Yo lo conté, pero hace muchos capítulos, ya ni te acordarás. Y es que yo no me reúno, o sea, yo no hago... Ahora ya sí, o sea, depende del ticket, hago presentación en vivo o no. Y depende de lo cerrado que esté el presupuesto, porque... Dispensa. ¿En vivo significa presencial? No, en vivo a través de Meet, en Google Meet. ¿Vale? Yo eso, es cierto que ahora y que con tickets altos, lo hago. Oye, me quiero reunir contigo para presentarte el presupuesto. Pero hay veces que el presupuesto está cerrado antes de hacerlo. Sí. Y que el presupuesto es un trámite para, oye, pásame presupuesto, te lo apruebo y empezamos. Entonces, en ese caso, mando el email y ya está. O si es un presupuesto pequeño y que no tiene una complejidad extrema, que es, oye, el negocio local que te tengo que hacer unas campañas de búsqueda, no tiene más misterio, no necesito tampoco reinventar la rueda. Lo que hago es te chuto el presupuesto bien escrito, bien detallado y bien todo, pero que es bastante autoconclusivo, que no requiere de esa tal. Pues yo cuando empecé Albert, que necesitaba tener una tasa de cierre muy alta, lo que hacía era instalarme una extensión que te avisa cuando el cliente abre el correo. Sí. Y en ese momento cogía el teléfono al cliente y le llamaba. Y le decía, oye, perdona, te acabo de mandar el presupuesto, cuando puedas que le eches un ojo. La casualidad de que, claro, Esa es de... la casualidad Qué de buen que consejo. lo que te va a decir es, pues justamente lo estaba viendo ahora. Y ¿Tienes el nombre de la extensión? Es que puede ser recomendaciones, Luis, y ahorrártela de esta semana, Hostia, pues no se me había ocurrido. ¿Te imaginas, Avisa, mail abierto, Gmail. En cuanto me diga... Mailtrack. Mailtrack. Sí, es bastante... O sea, pero ya no entra en recomendaciones, ahora vas a tener que hacerla. Ya, ahora me jodo y bailo. Se llama Mailtrack y lo que estoy viendo es si porque, claro, entiendo que habrá más. Mailtrack, no es cara. No, Mailtrack es gratuita. O sea, tiene versión gratuita. Sí, pero tiene un... Claro, lo que pasa es que la versión gratuita... Correcto. La avisa en el correo de que por eso no me sé ratas, igual que mucha con gente Tactic, que me rato con Tactic. O sea, mi regalo de Reyes para Luis, aviso, va a ser una anualidad de Tactic. Me lo apunto. Lo acabas de decir. Es tu palabra. Es tu palabra. Has caído en tu propia trampa. Eres el fénix que se devora a sí mismo. No es el fénix.